Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Es miércoles, aunque ustedes vean esto luego en YouTube el día que quieran y a la hora que quieran, pero es la noche del miércoles. Siempre le pedimos que la reserven al menos esta media hora para compartir con nosotros un momento tranquilo donde conversamos con una persona que nos muestre la luz de Dios en su vida, que le lleva a actuar de un determinado modo. Vidas con luz. Muchas veces los invitados nos dicen: yo no tengo gran luz. No, la luz no la tenemos ninguno, la tiene Dios, y cuando le dejamos traspasarnos, pues entonces podemos reflejar algo. Hacía tiempo que queríamos tratar y traer a un invitado diferente porque, claro, ustedes cuando hablan de la política, los políticos, Dios mío, no sé, parece de un mes para otro que cada vez hay que degradarlos más, cuando en realidad es un servicio público. Y claro, traer a un político es complicado, pero traer a un político en época de elecciones, y siempre hay elecciones, cuando no es una es por otra, pues parece que aquí hay una intencionalidad. No hay ninguna, pero hace tiempo que lo queríamos. Al final hemos traído pues a un alcalde que es un servidor de su pueblo, porque en el fondo es servir a aquello en el lugar donde vive. Pues tenemos con nosotros a un gran amigo de hace muchos años, conocido de hace años, y que nos hemos compartido muchísimos buenos momentos. Joaquín Buendía Gómez. Hola Joaquín, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo no sé, tú cuando escuchas o cuando ves en las redes sociales sobre todo esta cuestión de los políticos y os meten a todos en el mismo saco, y ¿tú qué sientes? ¿Cómo reaccionas ante eso? Pues es verdad que en las ocasiones en las que se dirigen directa o indirectamente como los políticos, yo siempre respondo lo mismo. Yo no me siento de ese perfil de político que la mayoría de la sociedad entiende como el político actual. Yo soy Joaquín Buendía, soy una persona que ha vivido su vida y sigue construyendo su vida en torno a diferentes retos que se han puesto ante ti en cada momento, y en este momento, en estos últimos años, me tocó ese reto de servir y trabajar por la ciudad de Alcantarilla, y si eso es ser político, lo soy, pero no me considero. Ya decían los grandes clásicos que políticos somos todos porque vivimos en la polis. Efectivamente. Y que todos somos un animal político. El problema es cuando le ponemos un apellido a esta historia, ¿no? Joaquín no ha nacido en Alcantarilla, pero es un alcantarillero. ¿Queda 8, 10 años, 12? ¿Cuándo llegas a Alcantarilla? Sí, entre los 11 y 12 años. Y ya desde entonces llegamos allí. a Alcantarilla, y ya allí terminé mi educación, encontré a mi mujer, nacieron mis hijos. Con lo cual prácticamente soy de Alcantarilla. De Alcantarilla. Y eres cincuentón, un poquito más. Sí, cumpliste los 50 en medio de la pandemia. Sí. ¿Lo pudiste celebrar? Porque no, fue en verano y entonces estábamos que sí, que no. No, fue una celebración que no se pudo realizar, pero bueno, al final es una edad significativa. Yo creo que para todos los que tenemos esa edad aproximadamente, llegaremos a los 100 años si no ocurre nada. Es lo que hoy es la ley de vida. Así que bueno, pues estamos en el centro de la etapa de nuestra vida. Sí, antiguamente cuando se decía en los periódicos un anciano de 56 años, sí, Dios mío, hoy día es un insulto. No, y lo recordamos de nuestros padres o de nuestros abuelos, que cuando ya se acercaban a los 40, o la imagen que tenemos de ellos de entonces, ya los veíamos mayores. Yo creo y entiendo que mis hijos no nos ven así hoy como nosotros veíamos a nuestros abuelos o nuestros padres. Tú naciste en agosto, igual que yo, o sea que somos los dos del verano, nos gusta, y naciste de madrugada. Un lunes de madrugada, lunes de madrugada. A las 3 de la mañana mi madre se acuerda muchísimo de esa noche. 3 de madrugada, y yo a las 12:30 de la noche, con lo cual casi. Yo creo que dejamos a las madres descansar, pudieron dormir después del parto. No, la mía dice que no la dejé descansar muchísimo, porque dice que lloraba mucho durante los primeros años de mi vida. Bueno, yo estuve 16 meses llorando, o sea que tenemos mucho más en común. Naciste del Hospital Naval, en Cartagena. Sí. Por eso, porque, bueno, toda la familia es de Campos del Río. Un pueblecito aquí, mis padres son de Campos del Río. De Campos del Río. Y aquí tenemos a tu madre, aquí está llorando ya. Sí, ya estaba llorando yo. ¿Por qué en el Hospital Naval? Porque cuestión del padre, claro. Bueno, efectivamente, allí fue en Cartagena donde pues, mis ojos vieron la luz aquel 17 de agosto.
Y fue allí porque mi padre era guardia civil y estaba destinado entonces en San Pedro del Pinatar y bueno, pues no, las mujeres de los guardias civiles que daban a luz en esa zona, pues íbamos al Hospital Naval de Cartagena y allí nací y bueno, por eso le tengo mucho cariño también a nuestra querida Cartagena. A Cartagena y al Mar Menor, porque todos esos años, hasta los 7, 8, 10 que vienes para Alcantarilla, los vives en San Javier, San Pedro del Pinatar. San Javier y el Mar Menor, pues era... Tu padre destinado allí y por tanto, pues aquello. ¿Cómo se vive? Yo he visitado, pero no he vivido. ¿Cómo se vive en una casa cuartel? Bueno, pues mis recuerdos son muy bonitos porque no llegas a una casa donde la escalera, si vives en un edificio, es la parte común y poco más. Y máxime ahora que bueno, pues el jugar en la calle se está perdiendo, sobre todo en las ciudades ya medianas y grandes. Y en aquel entonces, en los años 70, pues vivir en la casa cuartel de San Javier era vivir en una familia mucho más grande que la tuya, ¿no? Teníamos un enorme patio interior donde pues las idas, las venidas, tus padres te llamaban por la ventana a la hora que tenías que subir. Y en la puerta que habían pues una zona de jardín muy grande donde jugábamos a las canicas o con los Air Gun Boys o los Playmobil de aquella época y bueno, pues era una familia mucho más grande que la que conformaba con mis padres. Esa historia de compartir la vida desde pequeños, ¿no? Yo creo que incluso las puertas estarían abiertas y ibais de casa de un amigo a casa de otro, casi familia, como tú dices, más que compañeros de los padres, compañeros como números de la Guardia Civil, eran pues como un tío que no era de familia, pero casi. La casa entrabas, salías, ¿no? Sí, era una familia enorme. De hecho, pues, no, todavía recuerdo y veo en ocasiones a algunos de los niños, daba igual que fueran de tu edad, un poco mayores, un poco más pequeños, porque todos jugábamos juntos y bueno, pues la casa de uno, la casa de otro era prácticamente lo mismo. Y bueno, pues ese sentimiento de pertenencia a una familia, en este caso de la Guardia Civil, yo creo que ha marcado un poco esa necesidad de estar rodeado siempre de personas con las que te sientes en familia, ¿no? Algo que me ha ocurrido siempre a lo largo de los años después de mi vida y quizá venga de esa necesidad de compartir con muchos más. De la necesidad y de la naturalidad de compartir con otros, de que no es forzada. Porque luego tú tendrás una hermana nada más, que 3 años, son 3 de diferencia 3 años, contigo, sí, 3 después. años. Pero nadie más, la familia no es extensa, digamos la familia de carne. Sin embargo, hay una familia grande que comienza, y yo creo que esto es una de las cosas que nosotros que tenemos ya edad, la echamos de menos hoy día a nuestros hijos o nietos o sobrinos, de ver que les cuesta compartir con otros y que no tienen tiempo más que cuando van de fiesta o copas. Sí. Y nosotros compartíamos, jugábamos, la calle era nuestro lugar y aquello nos hacía como vivir de otro modo, o sea, una confianza tremenda unos en otros. Creo que esto para vivir en sociedad es totalmente necesario. El individualismo era mucho menor que el que hoy, bueno, pues nuestros hijos o los que vengan después van a tener o van a vivir. Nosotros compartíamos mucho más, éramos de tener esa relación abierta, sincera con todos los que te rodeaban, ¿no? Y bueno, yo creo que, como señala, hemos ido haciendo familia, porque hay personas que no llevan nuestra sangre, pero que a lo largo de estos años, los que tenemos esta edad, hemos ido creciendo, los que hemos tenido la suerte de descubrir esa necesidad y esa virtud en tener ese tipo de relaciones, hemos ido haciendo familia allá donde hemos ido. Y bueno, pues yo en este momento me estaba acordando que muchos años después hice una familia enorme en Santander y son familia mía, unas personas maravillosas que me acogieron allí en un momento de la vida y que en un momento triste, cuando una de ellas falleció, sentí la necesidad esa mañana de coger el coche y plantarme en Santander. Eran ese de día, los míos. porque eran de la familia. Claro. Esta imagen de playa, el Mar Menor, nuestro Mar Menor. Sí, con aquellos típicos bordillos que tenía el Mar Menor en la zona de la Ribera.
Pues ahí estamos en la zona de la Ribera con mi hermana, esta pequeñita de aquí, mi hermana María José, y con mis primos que, bueno, solo tengo 4 primos hermanos, 2 de ellos son ellos, Juan y Joaquín, que, bueno, pues veraneábamos juntos allí. ¿Qué recuerdas de esos años, de la primera comunión, de la fe? ¿Cómo la vivías? ¿Cómo lo viviste? ¿Quién te transmitió esa fe? Bueno, yo creo que mi madre es con la que yo he vivido pues, mi acercamiento a la fe, a la Iglesia, a vivir y participar de cada momento especial que con ella he vivido, en las procesiones, en levantándonos juntos para ir a la Aurora o a la Virgen del Rosario por la mañana, que me encantaba ir con ella. Y allí pues descubrí en San Javier a la parroquia de San Francisco Javier, que estaba justo enfrente prácticamente del cuartel de la Guardia Civil, y bueno, pues allí hice mi catequesis y bueno, pues fue unos momentos de descubrir cuando en los colegios se enseñaba también la religión de forma más generalizada que se hace hoy en día. En aquel colegio público Joaquín Carrión Valverde de San Javier, la formación religiosa partía del colegio, se completaba con la catequesis y lógicamente en la familia. Y recuerdo que fue un momento maravilloso aquel de mi primera comunión. Conservo fotografías de aquel día y bueno, quizá incluso que fuera uno de los elegidos para leer una lectura ese día, pues bueno, a mí se marcaba un poquito. Me hizo muchísima ilusión. Aquí, jovencito ahí, con, sí, con el librito de los evangelios, el rosario y la cruz, que no faltara el atuendo. Así es. Joaquín, empiezas a hacer nuevos amigos y nueva familia. La palabra familia hoy va a salir mucho, quiero que salga. Cuando ya a los años vienes y tienes que ya pasar secundaria y el bachillerato en Alcantarilla, en el Instituto Salcillo de Alcantarilla. Hay nuevos amigos que siguen siendo amigos hoy de toda la vida y que marcan, porque ya son amigos de adolescencia, ya son los que uno busca estar con ellos, ¿no? Sí, esos amigos de esa época del instituto son los que hoy forman nuestro círculo más cercano en esa gran familia que tenemos y que los conservamos desde entonces. Y bueno, fue una etapa muy bonita. Ya estábamos viviendo en Alcantarilla, en el barrio de Campoamor, justo en el jardín de Campoamor, debajo de nuestra querida parroquia de la Asunción, y en el Instituto Francisco Salcillo, sobre todo en los últimos años, en tercero de BUP y en COU, fue cuando se forjaron esos lazos que luego nos hicieron seguir caminos juntos estudiando en la universidad. Y aunque bueno, pues a lo largo de la vida hay momentos en los que puede haber un cierto alejamiento en lo físico, porque no en lo sentimental, eso se corrigió rápidamente en un momento que volvimos a coincidir todos juntos y hoy seguimos todos juntos celebrando como una gran familia cualquier evento, cualquier celebración, cumpleaños, bodas de plata. Y desde la pandemia hay que celebrar todo y mucho más. Tú conociste, viviendo allí, lógicamente conociste todavía el colegio, o por lo menos el edificio antiguo del colegio en medio, con todas las disputas de don Pedro Pérez con el alcalde de la época, así es. Que uno tiraba... Fui a ese colegio solo un día. O sea, uno tiraba, el alcalde ponía la Guardia Civil o la policía y por la noche iba el sacerdote, don Pedro, con alguno a tirar abajo, porque quería que desde la calle Mayor, desde ahí se viera la imponente fachada de la iglesia de Campoamor. Sí, en diferentes fases pues, se ha hecho realidad. Recuerdo estar allí yo como sacerdote, como coadjutor, cuando las máquinas tiraron las últimas paredes. Y bueno, hicimos un homenaje a don Pedro, que podía haber, por lo menos hubiera podido ver aquello. Joaquín, pero hay un año que vives con tus abuelos. Tus abuelos también te han marcado porque tu padre viene a la comandancia de Murcia, ¿no? Sí. Y entonces compráis el piso, o compran piso en Alcantarilla de tus padres, pero no pueden vivir todavía y te mandan a Campos del Río. Sí, nos fuimos a vivir ahí como 6 o 8 meses en Campos del Río y bueno, fue un año extraordinario porque estando en San Javier siempre íbamos todos los fines de semana a ver a los abuelos a Campos del Río. Ahí están. Ahí están los padres de mi padre, Joaquín y Candelaria.
Y bueno, con mi abuelo Joaquín, que murió con 96 años, estando yo justo al lado de él, cogiéndole la mano, bueno, tenía una relación muy especial, porque quizá esos valores de esfuerzo, de honestidad, de honor, de rigor, de respeto, que tanto llevamos en bandera los cristianos, ¿no? Que forman parte junto con el amor de la esencia de nuestra forma de ser y de vivir, pues lo viví mucho con él, ¿no? Él me llevó a la huerta, hacíamos caballones juntos para luego ir a regar cuando nos llegaba la tanda de riego por la noche, y bueno, pues nos sentábamos ahí al final de la tabla de riego charlando, contándome él sus historias y lo que había vivido y sufrido. Y bueno, pues le tengo un cariño muy especial. Los trabajos agrícolas pues le enseñan muchísimo de la vida, porque hace falta paciencia, constancia, hay sufrimiento cuando la cosecha no es buena, hay con días buenos, con días malos, y eso educa mucho en la vida. Sí, exactamente. Y si tienes un ejemplo de vida así, pues fíjate. Él me enseñó todo eso y sobre todo, bueno, el respeto a los demás y también el escuchar y atender. Él me escuchaba muchísimo a mí. Mis problemas, mis dificultades y bueno, él siempre le ponía un punto de vista positivo y la solución a casi todo, fruto de esa larga experiencia y de dificultades muchas que él había vivido a lo largo de su vida. Nació en 1911, pues vivió grandes momentos y duros momentos. Bueno, pasa la vida, llega el momento, recibes la confirmación, porque lógicamente tú vivías tu fe y vas madurando. Allí en la parroquia de Campo Amor, la parroquia de la Asunción, don Javier Azagra fue el obispo que te confirmó, y llega el momento de los estudios superiores y decides ir a Cartagena a hacer una ingeniería técnica, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿De dónde viene esa historia? ¿Por qué? ¿O fue por descarte? No, en esa última etapa del instituto, en el Instituto Francisco Salcillo, yo era un alumno claramente de ciencias, científico, y entre la física y la ingeniería, que eran las opciones que barajaba en aquel momento, descubrí que la ingeniería era una formación muy polivalente y que en aquel momento estaba en auge. Estábamos en un desarrollo económico importante, con mucho trabajo para las ramas de ingeniería, y decidimos también, bueno, pues por cercanía, tampoco tenía mucho interés en alejarme de la familia, en irnos a Cartagena a estudiar. En aquel momento era una escuela de la Universidad de Murcia, y allí nos fuimos varios amigos a estudiar ingeniería. Y de aquellos amigos los conservas, y aparece alguien más que también estudia. ¿Es compañera de curso, compañera de aula o no? ¿O apareció después? Llegó María. 2 años detrás, Carmen María también. ¿Pero la conocías de antes? No. No, la conociste. Estudió también en Francisco Salcillo, pero quizás esos 2 años de diferencia. O sea, era de Alcantarilla, pero no la conocías de Alcantarilla. La vas a conocer en Cartagena. La conocí en Cartagena, donde nací. Allí también nació esa relación y ese amor que pues nos llevó a contraer matrimonio unos años después. Y bueno, pues allí nos conocimos. Yo compartí solamente un año allí de carrera con ella, porque yo ya terminé ingeniería y ella terminó 2 años después, y en 1996 pues contrajimos matrimonio en la iglesia de San Pedro de Alcantarilla. El día de San Pedro. El día de San Pedro, además. De hecho, en la fotografía se ve perfectamente. Sí, se ve a San Pedro ahí. Está San Pedro, y bueno, se vería la barca aquí debajo en el altar de la iglesia de San Pedro. Con lo cual, cuando llegas ese día por allí, siempre hay algo especial, ¿no? Sí, además da... Tiene la iglesia enfrente ahora mismo de tu trabajo, por así decir. Sí, y enfrente de casa, porque vivimos muy cerquita de la iglesia de San Pedro. Y bueno, cuando, por ejemplo, llegó nuestras bodas de plata hace muy poquito, hace 2 años, bueno, pues quisimos celebrarlas el mismo día. Y claro, la Hermandad de San Pedro celebra su festividad, es muy importante, y a veces nos sentimos un poco como que alteramos
Pero bueno, la Hermandad de San Pedro también son muy amables, están encantados con que pudiéramos celebrarlo ese día allí y nos sucede todos los años que vamos a celebrar el aniversario de nuestra boda con la Hermandad de San Pedro en la iglesia de San Pedro de Alcantarilla. Y seguimos hablando de familia, esta familia crece y esta familia tiene que emigrar, por así decir, entre comillas. Porque tú no trabajas tanto como ingeniero, sino en la enseñanza. Sí, te decides a ser maestro, profesor y vas dando tumbos, como tú has dicho, Cantabria, Cuenca, luego Caravaca, ¿no? A ver. Sí, me gustó desde que estudié bachillerato, me gustaba la docencia, me gustaba enseñar a los más pequeños. De hecho, estuve ayudando mucho con clases particulares, estando en el bachillerato en COU y también haciendo ingeniería. Y cuando terminé la carrera, pues una de las opciones fue buscar un trabajo, una empresa privada. Estuve a punto de hacerlo en General Electric, pero querían a alguien con experiencia y pues, lógicamente no la tenía en ese momento. Y me presenté a las oposiciones orientado por un amigo del edificio donde vivíamos en la Alcantarilla. Y allí que me fui a Madrid a presentarme en las oposiciones. Luego en septiembre me llamaron de General Electric, pero no, ya había probado las oposiciones, esa vocación también docente me había gustado siempre, por aquello que hablaba antes de que la ingeniería es una formación muy polivalente y te permitía, y así fue, aprobé las oposiciones a nivel nacional en Madrid y ya pues fue un peregrinar por Santander, donde me acogió esa extraordinaria familia Volado Barros, con Tines, con Pauli, con Carminín, con Pepín y los más pequeños que eran Cristi y Alfredo, que bueno, pues les queremos muchísimo toda mi familia. Y de Santander a Belmonte en Cuenca, de Belmonte a Caravaca de la Cruz, también maravilloso aquellos años en Caravaca de la Cruz, de Caravaca de la Cruz a Lama de Murcia, al Instituto Valle de Leiva y de allí pues al Instituto Salcillo, donde un día volveré a dar clase. Y luego llega toda esa historia y entonces, bueno, pues también empiezas a trabajar en la administración pública, ¿eh? Y ahí ha ido dando pasos y ya son muchos años dentro. Es decir, tú ahora mismo estás como servidor público, como alcalde en Alcantarilla, pero tú has sido cocinero antes que fraile, quiere decir, no has llegado a la política ahora, de pronto en un momento concreto dices, bueno, no tengo qué hacer, porque tú llevabas de la administración ya, ¿cuántos años? Porque has pasado por distintas tareas en la Consejería de Educación, en varias consejerías de director general de varias historias, sí, y especialmente con la educación, con formación profesional. Siempre muy vinculado con la educación y he tenido la suerte porque yo creo que, como decías al principio, he tenido una luz guiándome a lo largo de todos estos años, he tenido muchísima suerte de dar con personas fantásticas que han encontrado en mí una forma de hacer que les ha gustado, que siempre he intentado conservar unos mismos valores que mis padres me trasladaron y que he forjado y que he intentado trasladar a mis hijos. Y con esa forma de hacer y esos valores, bueno, pues he tenido la suerte que me han ofrecido diferentes retos a lo largo de esta vida, muy ligado a la Consejería de Educación, hasta que llegó este último, ¿no? de servir a los ciudadanos de Alcantarilla. Y siempre he intentado hacerlo con el mayor de los esfuerzos, con la mayor entrega, y por eso cuando llegan momentos como el que vimos recientemente de homenajear la entrega de la Beata Piedad de la Cruz, o se acercan la Semana de Pasión, donde esa entrega es máxima, ya la que recordamos los cristianos de la vida de Jesús, yo me siento un poco identificado y creo que ese espíritu de entrega a aquello para lo que te dedicas tiene que perseguirte siempre. Y eso lo he utilizado siempre y he tenido la suerte de que, bueno, pues han pensado en mí para otorgarme quizá cada vez retos de más responsabilidad como la que ostento ahora mismo. Y ahí está servir, que dicen que quien está arriba, lo que era jerarquía, le hemos cambiado el nombre, el hierarcos griego era el servidor. Hoy decimos una jerarquía y lo decimos en plan despectivo. Sí, el que está arriba es para servirse que mal, ¿no? También es verdad que algunos se han nutrido así y por tanto pues ha creado. Te vemos aquí cargando, portando el Cristo de la Buena Muerte, por cierto que lo hemos tenido hace muy poquito aquí en nuestra universidad con el auto de la Buena Muerte que los cofrades de allí lo llevan a cabo, impresionante. Te sientes parte de la parroquia, te sientes parte de esta cofradía que es la de la parroquia, aunque ahora vivas en San Pedro.
Y te sientes parte de esa comunidad, como tú decías, cristiana. ¿Cómo vives hoy tu fe? ¿Cómo la vives hoy en familia, en tu casa, en el día a día? Bueno, la verdad es que he recuperado durante esta suerte que he tenido estos últimos años de estar en el Ayuntamiento de Alcantarilla. He recuperado aquellos momentos que vivía en mi niñez, que vivía en mi juventud, de la mano de mi madre y de mi familia, y he tenido la suerte de poderlo recuperar. Porque quizá el ostentar esta responsabilidad de alcalde de Alcantarilla me ha permitido, por un lado, esos valores cristianos del católico que llevamos dentro desde que nos forjamos como pequeños infantes en nuestra familia, me ha permitido trasladarlos a la manera de gestionar y impregnar un poco todo lo que nos rodea de esos valores, y luego me ha permitido volver a acercarme intensamente a aquello que me pone los pelos de punta, ¿no? Y llevar al Cristo de la Buena Muerte es uno de esos momentos especiales en los que casi que no puedes describir lo que sientes cuando de manera tan cerca coges esa imagen del Cristo y te haces una idea de la enorme carga que Él llevó y que ayudas un poco a llevarla. Yo intento hacer eso todos los días, intento acercar esa carga que los casi 43.000 habitantes de Alcantarilla llevan, hacerla mía, escuchar sus penas y sus alegrías y vivirlas con ellos, ¿no? Y esa parte de llevar al Cristo de la Buena Muerte, de la parroquia donde yo me confirmé, en el barrio donde crecí de joven, me devuelve un poco a toda mi infancia y me hace recuperar aquello. Porque claro, los servidores públicos, alcaldes o concejales en algún momento, digamos que son más cercanos al pueblo, sois invitados a todo acto que se haga, de cualquier entidad cultural, social, festiva. En unos irás más forzado, porque tienes que ir como alcalde, en otros vas porque quieres, y en otros, como tú dices, vuelves a recuperar y se te ofrece la posibilidad de vivir aquello que ya es tuyo. Es decir, voy a Semana Santa y no voy como a procesionar porque me toca ir, sino porque vuelvo a vivir, y me encantaría no ir con la vara de mando, sino ir en medio de nazareno, ¿no? En este caso es así, el que participa en esa imagen o en cualquiera de los actos que participamos no es el alcalde, que sin duda lo es porque es inseparable, pero es Joaquín el que está ahí, es Joaquín el que escucha el Evangelio cuando participo en cada una de las Eucaristías a las que asisto, y que lo escucho con mucha atención. Incluso luego, si tengo algún pensamiento, alguna idea, la comparto con el párroco, o bien con don José Antonio, o con don Manuel, o con don José Miguel. Y es Joaquín el que está participando de cada uno de esos momentos que me gusta vivir con ellos, con los hermanos, con los cofrades, con los que he hecho una relación de profunda amistad en la mayor parte de los casos, porque compartimos y vivimos una fe importante, y que yo, como responsable público, en este momento tengo la oportunidad, y lo he intentado hacer durante estos años, de impregnar de ese acercamiento que para mí son las hermandades y las cofradías, un acercamiento a la fe. A la fe. Para muchos que no lo hacen directamente, a través de la Eucaristía, de sus parroquias, bueno, pues es un momento importante, y yo quiero que las cofradías y las hermandades refuercen ese papel de vehículo, de acercamiento a un camino que sin duda es el mejor de todos. Luego está, lógicamente, en Alcantarilla, y estamos casi acabando nuestro tiempo, porque se nos va el tiempo, si es que estamos tan a gusto. Tenemos también la gran fiesta popular en torno a la Virgen de la Salud, esta pequeñita imagen, pero queridísima, y con una fiesta popularísima de la gente. Y Alcantarilla tiene la suerte de que la Beata Piedad de la Cruz dejó allí pues su pie, su vida, ahora está su cuerpo, y estas, las salesianas que están allí, y que últimamente pues habéis homenajeado en el lugar donde ella llegó, cerca de
de Puebla de Soto, pues un busto que recuerde a esta gran mujer, ahora que estamos en el mes de marzo, que también de un modo especial a la mujer se le recuerda, una gran mujer que Alcantarilla le debe muchísimo, no solamente Sí. porque hoy muchos se han educado en ese colegio. Pero fíjate, Luis Miguel, que es otro ejemplo de entrega, como decía antes. Es verdad que, bueno, pues nuestra patrona, alcaldesa de honor de la ciudad, es la Virgen de la Salud, y en ella ponemos todos nuestros esfuerzos para acercarla a la mayor parte de los ciudadanos de Alcantarilla, y también en ella ponemos nuestras peticiones de orientación y de que nos guíe por este camino, y nos ayuda mucho a ello. Yo cada vez que viene alguien al Ayuntamiento de Alcantarilla, cruzamos la iglesia de San Pedro para que se acerque a nuestra patrona. Y es verdad que en Alcantarilla tenemos la suerte de tener ese ejemplo de entrega que fue Madre Piedad de la Cruz, ahora Beata Piedad de la Cruz, y parte de ese signo, de esa identidad solidaria que tiene Alcantarilla, la forjó ella, y la han continuado todas las hermanas salesianas de la congregación, que hacen una labor extraordinaria, manteniendo aquel doble objetivo de enseñar a los pequeños y cuidar de quien lo necesita. Ellas siguen haciéndolo, siguen con sus enseñanzas y siguen con sus obras de ayuda a los demás, como es el comedor social de Alcantarilla, que está vinculado a las hermanas. Y la guardería que tenían, cuando yo llegué, la guardería que tenían en la Asunción. Y efectivamente, pues bueno, mi mujer nació en el convento de las Salesianas, en el mismo convento. Han hecho una labor inmensa, y todo parte de aquella ya mujer adulta que llegó a Alcantarilla en 1884. Y hemos querido homenajear en el mismo lugar donde ella llegó, en el molino. Joaquín, hemos hablado de familia, hemos repetido familia, la familia salesiana, la familia de Alcantarilla, la familia de la Salud, pero tú también has creado una familia, y esta es la última pregunta, y nos hemos pasado de tiempo ya, pero hay una familia que es tu familia, tu mujer Carmen María, tus hijos, tienes una hija y un hijo, si no me equivoco, Lara y Roberto, que ya son adultos. Y sí, quería terminar con esta foto y con una foto que estás con tus padres, es decir, porque vienes de una familia que te han educado y te han enseñado, y has creado una familia. ¿Cómo transmites a tus hijos todo esto? ¿Cómo lo viven ellos? Porque ellos ya están casi volando de casa, ¿no? Bueno, el pequeño todavía le queda más. Le queda poco, pero no tardará tampoco en irse, y Lara pues lo hará en poco tiempo, porque bueno, está terminando sus estudios y es una persona maravillosa. Fue la niña de mis ojos, mi primera hija, a la que quiero con locura, y a Roberto pues también, que es un cerebrito de las matemáticas. Y nosotros hemos intentado transmitirle esos valores que hemos asumido nosotros de nuestros padres, de nuestros abuelos, y hemos querido que mantengan ese vínculo de familia. Ellos con sus tíos, con sus abuelos, tanto maternos como paternos, tienen una estrecha relación, porque es esa familia natural a la que luego vamos a ir ampliando a lo largo de nuestra vida. Les hemos intentado trasladar que es el pilar de todo, es el sustento de toda nuestra actividad, y es la familia la que nos va a dar un poco de esencia de lo que somos. Y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo, son cariñosos, y el amor lo impregna todo. La familia siempre va a estar ahí cuando la necesitemos, y para valorarnos e empujarnos siempre. Pues Joaquín, ha sido un placer estar contigo. Queríamos, y no lo he dicho porque íbamos hablando, le pedimos perdón a ustedes, señores, nos hemos pasado 3-4 minutos de nuestro tiempo, pero es que era necesario. La Conferencia Episcopal Española, entre tantos documentos que emitió hace muchísimos años, ya cerca de 30-40 años, hay un documento que dice los cristianos en la vida pública, donde invitaba a la participación de todo cristiano. No puede sentirse fuera de la realidad pública, no, porque luego nos quejaríamos de que otro gobierne, dirija nuestra vida, y por tanto sindicatos, partidos políticos. Y lo decían en un momento en que España empezaba todo este movimiento, tras el tiempo de Franco, la necesidad de la vida pública, participar y ser testigo.
hemos querido traer a alguien que vive desde su fe su servicio público. Bueno, se equivocará como todos, humanos somos, se equivocarán otros, pero valoremos a las personas por lo que quieren hacer, no solo por los errores que puedan cometer, y sobre todo valoremos lo que Joaquín ha vivido desde niño, él ha querido vivir y lo vive un poco con sus amigos y con esa familia extensa, que hoy de algún modo eres un hermano de 43.000 habitantes Casi. en Alcantarilla. Que siga sirviéndoles el tiempo que ellos quieran que estés ahí, y si no, pues a otra cosa, mariposa. Como dices tú, volveré a dar clase al Instituto Salcillo, ¿no? Pues un placer, Joaquín. Ha sido un auténtico Muchísimas placer. gracias. Gracias, Y a ustedes, señor. señoras y señores, muchas gracias por compartir con nosotros esta media hora. Seguiremos así y estamos acercándonos a la gran Semana Santa, no lo olviden. Necesitamos conversión, volvamos a Dios para vivir auténticamente este final de la Cuaresma. Muchas gracias. Buenas noches.